Bien, amigos, hoy, como avisamos hace un ratito, el programa El Día se siente muy ufano porque tenemos aquí a una playa de embajadores. Y en este momento vamos a conversar con el embajador de Suiza, Urs Schneider, y duró media hora explicando cómo se dice. Urs Schneider. Y a Antonio Medina Calcaño, que es vicerrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ambos vienen a hablar de una actividad muy interesante. Muy buenos días y bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, por favor, comiencen explicándonos de qué se trata este programa de democracia directa. Y vamos a hacerlo con un café Con Santo Domingo. Con un cafecito dominicano. Que fluyan mejor las ideas, ¿verdad? Serio, y arranca mejor, ¿verdad? Sí. Usted que tiene 3 años aquí, ¿ya se ha enterado de que el café dominicano agiliza la mente? Sí. Sí. Café en general. Muchas gracias. Es un motivante. ¿De qué se trata democracia directa? Pero primero, muchas gracias y buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Entonces, usted sabe que como hay muchos países democráticos con diferentes tipos de democracia, y yo creo que la de Suiza es un poco especial porque nosotros tenemos esa democracia directa, porque es siempre el pueblo que puede hacer una iniciativa, un referéndum contra una ley, una iniciativa para cambiar la Constitución, que es muy único en el mundo. Entonces, aquí nosotros trajimos este sistema con la idea de informar sobre esta posibilidad que nosotros tenemos en Suiza. Entonces, ¿en qué consiste? Eso suena interesante. Sí. ¿En qué consiste? ¿El ejercicio directo de la democracia? el ejercicio directo es que casi todos los pueblos suizos van 3 o 4 veces al año a un voto. Entonces, que va a votar sobre un asunto político que interese, sobre una ley, sobre un cambio de la Constitución. Entonces, hay 2 puntos que son muy interesantes para Suiza, o muy importantes para Suiza en cuanto al sistema político, que primero es el referéndum. Si usted tiene una ley que está hecha por el Parlamento, en este momento, sí, la gente o la oposición, no hay oposición, pero si un partido no está de acuerdo con ese, puede coleccionar 50.000 firmas y puede provocar un voto público ante la urna. Entonces, si esa ley pasa después, el pueblo dice que sí, la ley está en vigor, y si el pueblo dice que no, el ley se vota. ¿Desde cuándo se implementan estos mecanismos directos de participación de la ciudadanía? Es desde 1871. Desde 1871 Sí. se viene implementando. Sí. ¿Siglo y medio? Sí, Sí. Figúrense ustedes, amigos, que la Cámara de Diputados, digamos, aprueba el presupuesto general de la Nación para el 2019 y ellos se asignan 4.500 millones, dizque para asistencia social, es decir, para que el Estado le pague su campaña. Y que los ciudadanos digamos, no queremos que se cojan ese dinero. Hay que votar, entonces vota el pueblo por el presupuesto y le quita eso. Y pone más en salud. Eso es. No, depende, si su presupuesto, pero mire, primero, yo creo que el sistema suizo es suizo. Nació dentro de nuestra historia política, entonces se aplica a Suiza. Sí. Y el asunto es que usted mencionó, es que si el presupuesto fuera una ley, entonces sí se podría votar en contra, pero si en Suiza el presupuesto no fuera una ley, entonces no puedes votar en contra, ¿verdad? Claro, aquí entonces, sí es una ley. Okay. Sí. Van a estar desarrollando en el país una serie de actividades donde está la Embajada de Suiza, pero esto se hace en coordinación con la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Está con nosotros
el vicerrector de la UAS, Antonio Medina Calcaño, y precisamente nos gustaría saber de su parte por qué entiende que es importante coordinar con Suiza, con su embajada, una actividad de esta naturaleza. ¿Qué relevancia tiene para Bueno, la Universidad Autónoma de Santo Domingo como academia tiene que fomentar este tipo de actividad para fortalecer, ¿no?, el conocimiento de las experiencias, en el caso de nuestros docentes, nuestros estudiantes. Y con la Confederación Suiza y el señor embajador hemos llegado a un acuerdo de desarrollar una serie de jornadas de actividades. Específicamente el día 12, es decir, el próximo martes, tenemos 2 actividades. Una a las 5 de la tarde, la inauguración de una exposición sobre la democracia directa en Suiza. Eso va a ser en el lobby de la biblioteca de la universidad, la biblioteca Pedro Mir, donde se van a exponer una serie de paneles sobre la democracia suiza. Ahí van a participar el señor embajador, diferentes representantes diplomáticos, académicos, pero además a las 6 de la tarde, ese mismo día, tenemos un panel sobre la democracia directa en Suiza y la democracia dominicana, con panelistas dominicanos que son el sociólogo Juan Miguel Pérez, lo conocen, sí, cómo no. Claro. y Olaya Dotel, y el señor embajador. Ahí vamos a estar los académicos, los profesores, estudiantes, donde se va a analizar y hacer una especie de análisis comparativo. Y eso es importante en base a la experiencia de Suiza, que es un país emblemático cuando se habla de democracia, una democracia que se fundamenta en 2 pilares fundamentales, lo que es la iniciativa ciudadana, porque es una democracia directa, como decía el señor embajador, y el referendo popular, porque es una confederación y está el país suizo está dividido en cantones, son 26 cantones, ¿no? Así es. 26 cantones, y cada cantón tiene sus propias leyes, su propia constitución, pero en un marco federal, nacional. Y es interesante compararlo con la experiencia dominicana, porque somos un sistema democrático, representativo, republicano, y aunque tenemos el referendo aprobatorio en el artículo 272 de la Constitución, pero solo es para cuando se modificaría aspectos relativos a los derechos fundamentales, al territorio, a la ciudadanía y a otros aspectos más. Pero esa figura aquí prácticamente no existe, y es una experiencia interesante desde el punto de vista académico para nosotros. Hay que señalar, además, que con la reforma en la República Dominicana, Exacto, con la reforma constitucional del año 2010, en el artículo 2 de la Constitución, se estableció por primera vez que la democracia dominicana, además de representativa, es una democracia directa. Y estableció una serie de mecanismos directos de participación, que además del que usted dice, el referéndum, está la iniciativa legislativa popular. La iniciativa legislativa popular. Otros mecanismos de participación ciudadana. Pero todo ello implica de legislaciones que a la fecha, casi 10 años después de aprobarse esa Constitución, todavía no se aprueban en la República Dominicana. No se han puesto en práctica. Como mecanismo directo de participación. Por eso es muy importante el conocer lo que pasa en Suiza. Nos gustaría, embajador, que compartiera con nosotros además cómo es la participación de la gente cuando se convoca un mecanismo directo de esta naturaleza en Suiza. ¿Hay una participación? ¿La gente realmente le interesa y se involucra en este país en decisiones que tienen que ver con el ámbito público? Sí, normalmente el porcentaje de participación al voto es un poco bajo, ¿no? Entre 35% hasta 45%, depende también de la importancia del voto, ¿verdad? Y normalmente se ve también dentro de la población. Los jóvenes no se interesan tanto en porcentaje que deberían tener en la política como gente un poco más maduro, ¿verdad? O más ancianos. Pero por ejemplo, hay temas que le interesen mucho, ¿no? Por ejemplo, había
diciendo que sí es el tema que importa a la gente mucho, hay ¿cómo se dice? Una tasa más alta de participación. Yeah. Depende un poco temáticamente de lo que sea, ¿verdad? La democracia dominicana, todavía le llamamos democracia, pero me parece que la pregunta que hizo Javier, quizás él estaba pensando en cómo se hacen las cosas aquí. Es decir, si aquí utilizáramos ese mecanismo, hay grupos de presión que invertirían dinero en hacer propaganda para convencer a la gente de que vaya por aquí o vaya por allá, de acuerdo con los intereses de los que tienen el dinero para eso. Pero me parece ¿Cómo lo evitan ustedes? Sí. No, pero a mí me parece legítimo porque también nosotros en Suiza tenemos nuestro grupo de intereses que están invirtiendo en la publicidad política para, digamos, trabajar sobre un tema, para tomar influencia sobre los votantes, claro que sí, pero yo creo que este es parte del juego político que hay, o del sistema político que hay, que claramente hay grupos no únicamente políticos, pero también de empresarios tal vez, o de agrupaciones que quieren tomar influencia sobre, no decisiones políticas, pero diciendo que este sería nuestro aviso, cómo se debería tratar la cosa, y luego al final, y lo es el importante, que el pueblo que decide con todo conocimiento del asunto. Y los diferentes grupos de interés, los que quieren que se tome una decisión en un sentido y los que quieren una decisión en el sentido contrario, tienen el mismo nivel de participación, la misma oportunidad. Por ejemplo, alguien puede aplastar con una campaña muy costosa mientras los otros no tienen quizás los recursos para igualar esa campaña. Yo no creo. ¿Por qué nosotros tenemos un gobierno de coalición? Es decir, que los 4 más grandes partidos políticos están dentro del gobierno. Entonces, nosotros también somos una democracia de consenso, es decir, que cuando se toma una decisión, entonces tiene que estar de una manera que la mayoría puede acordar o estar de acuerdo con eso. Y si no hay, entonces hay la amenaza que se dice que voy a decir como partido, entonces ustedes están completamente ubicados, vamos a provocar un referéndum y hacer una votación pública. Entonces, claro, así después habrá tal vez la influencia de grupos que va a tratar que, claramente, de la izquierda a la derecha, que va a tratar de tomar influencia sobre el tema y diciendo, digamos, lo hacen, pero de una manera únicamente están defendiendo su punto de vista. Bueno, qué interesante. Hay un aspecto que se nos quedó, que es importante señalarlo, como parte de las actividades. El día 13 tenemos la proyección de una película que se llama El Orden Divino, que trata sobre los derechos, una historia sobre los derechos de la mujer, el derecho al voto en Suiza. Entonces se va a hacer un cineforo con la participación de la directora de la Dirección de Género de la Universidad Virtudes de la Rosa y de Mayra Cabral, una jurista, y además el señor embajador, y vamos a estar todos ahí. El orden, sí, para establecer también lo que es la experiencia suiza en relación a los derechos de la mujer, porque en su momento la mujer no tenía derecho a votar tampoco. Y aquí nosotros conocemos la lucha de la mujer dominicana por sus derechos, entre ellos el derecho al voto y muchos más, y lo que estamos viviendo ahora con relación. ¿Usted ha trabajado en Latinoamérica, en otros países de Latinoamérica? Sí, esto fue en Costa Rica una vez, pero esto fue el último cuando salimos en el año 2000. Sí. Aquí, ya Uchi lo decía, la democracia dominicana tiene muchos problemas, muchas dificultades, limitaciones en el ejercicio del voto y en la participación directa de los ciudadanos en temas que tienen que ver con el Estado de Derecho.
Pero una de las costumbres que tienen los políticos dominicanos es justificar y excusarse diciendo que la República Dominicana no es Suiza, que esta no es una democracia suiza. Siempre quieren compararla. A Balaguer le gustaba quieren mucho compararla. No somos suizos. Y recientemente el diputado, ¿te acuerdas? Con las intervenciones telefónicas. sí. Dice, bueno, es que este país no es Suiza, No es aquí Suiza. puede haber intervenciones Y telefónicas. justificó, Sí, y que sí. lo hacía también. Pero sí. a lo que lo quiero llevar, usted que conoce, República Dominicana ya tiene 3 años, conoce Costa Rica, que sí puede ser la más suiza de América Latina en materia de democracia, pero ¿es posible para países como los nuestros, en este caso República Dominicana, alcanzar mayores niveles de democracia que nos acerquen a una participación más directa de los ciudadanos? Pero mire, como yo lo dije, este es un asunto histórico, creo yo. Primero, la democracia directa suiza siempre ha sido que creció dentro de nuestra sociedad geopolítica y también históricamente. Y no sé si se podría aplicar a su país, pero también tampoco es la intención de este presentaciones. Pero digamos, nosotros podemos mostrar lo que es el sistema suizo y cómo funciona, entonces nada más que eso, ¿verdad? Yeah. Y además, pero qué interesante para nosotros los dominicanos, el sistema de la democracia suiza, como muy bien ha explicado el embajador, no se queda un partido con todo el Estado. Todos, según la cantidad de votos que obtengan, ¿verdad? Sí. Tienen una participación en el Estado. Sí. No solo en el Congreso, No solo sino en el Poder Ejecutivo también. el poder ejecutivo. Correcto. Sí. Eso es una cosa muy diferente. Y el poder popular. Y entonces decir, sí, la última palabra eso la tiene exactamente. el ciudadano. Sí. Muchas gracias, embajador, por venir a compartir esas experiencias y esos modelos que, bueno, hacen de Suiza una sociedad reconocida en el mundo como una sociedad democrática de verdad. Gracias por traer esas experiencias. Y esperamos que asistan, ¿no? Sí, claro. El martes y el miércoles. Martes y miércoles. Sí, en la muchas UAS. gracias, A la que UAS. venga a la UAS Sí, cómo no. y miren y escuchen cómo nosotros presentamos la cosa con nuestro socio, la Sí. UAS. Y No, tenemos una alianza estratégica. Excelente. Muy bien, para y son desarrollar actividades este tipo. abiertas. El Abiertas, público está totalmente abierto, invitado. gratuito. Van a participar docentes, Muy bien. estudiantes y público en general. Pues ahí está. La exposición va a Claro. durar del 12 al 28 en el lobby de la biblioteca. Y esa película es sumamente interesante, ¿no? Muy bien. Hay todas las agrupaciones feministas. Y qué asisten. bueno que vienen a darse ese abrazo de democracia con la universidad más antigua del Nuevo Mundo. Así es. Muchas gracias A ustedes. al embajador Schneider y al vicerrector Medina Calcaño. No se vayan, en un momentito tendremos con nosotros al embajador de Alemania, que Alemania ha traído al país un pedazo del muro de Berlín que se va a instalar aquí, como símbolo de la libertad, de la democracia. Y vamos a conversar con él, no se lo pierdan. También de temas actuales de las relaciones dominico-germanas, ¿verdad? Y más adelante Wilfrido Vargas viene a estrenar el video de su última producción musical. Así que no hay desperdicio, quédese tranquilito ahí, tómese su cafecito, que regresamos en unos minutos.